Bueno, hola chicos, chicas, bienvenidos y bienvenidas a la ayudantía número 6 de microeconomía. Eh, en esta ayudantía veremos función de producción tanto a corto como a largo plazo. ¿Ya? Bueno, voy a intentar continuar con la modalidad que hice la ayudantía pasada, que es grabar la ayudantía y después subirla para que ustedes puedan preguntar más adelante. Ahora, si a alguno no le parece y prefiere que haga la ayudantía online con ustedes conectados, no tengo ningún problema. Así que si ustedes no sé, pues, si ustedes sienten que es mejor de la otra forma, no duden en avisarme. Ya, entonces vamos a partir con la pregunta 1. Dice, considera un mercado altamente competitivo dentro del cual existe una firma maximizadora de beneficios con una función de producción Q es igual a f de x1, x2. Establezca las diferencias del problema de maximización de beneficios a corto y a largo plazo y explique lo que es el producto marginal y el producto medio. Establezca la relación entre ambos. Bueno, en primer lugar, para la A tenemos que establecer qué son los beneficios. Bueno, los beneficios de una firma están dados por la diferencia entre los ingresos, que se calculan como el precio de mercado por la cantidad producida del bien, y los costos asociados a la producción de ese bien. En este caso, si se producen Q cantidades de un bien específico, entonces el ingreso sería el precio unitario, el precio de mercado, por la cantidad transada. Y los costos serían los costos asociados a producir Q unidades de cierto tipo de bien. Entonces los beneficios están dados por P por Q menos C de Q. En este caso no vamos a expandir aún la función de costos, pero tenemos que saber que la producción de estos Q bienes está dado por una función de producción que depende de los factores productivos que nosotros tengamos. De esta forma, nosotros podemos plantear como Q igual a f de x1 y x2, y entonces reemplazar esa ecuación en nuestro Q de acá, de la ecuación 1. Entonces, en este caso tendríamos que el beneficio económico se calcula como el precio de mercado por la función de producción menos los costos asociados a los factores productivos, dado que Q depende también de X1 y X2. Y esos costos corresponden a la suma de los precios unitarios de los factores productivos por el factor productivo. En este caso, al tener dos variables nomás, o dos factores productivos, o insumos, como quieran llamarlos, tendríamos que los costos serían W1 por X1 más W2 por X2, donde W1 y W2 corresponden al precio unitario de los factores productivos. Si por ejemplo X1 fuera la mano de obra, entonces W1 tendría que ser el salario nominal de los trabajadores. Bueno, voy a explicar más adelante qué es nominal, así que no se preocupen. Y si fuera, por ejemplo, X2 el capital, por ejemplo, maquinarias o el arriendo de algún espacio, W2 tendría que ser el precio de alquiler de ese capital. Entonces, en el largo plazo, la firma siempre va a buscar maximizar sus beneficios, siempre y cuando sea racional, variando entonces ambos factores productivos, ya que en este caso puede controlar ambos factores productivos y por ende podría maximizar en ambas variables. Si tuviéramos un caso más general que tuviera n factores productivos, entonces variaría los n factores productivos con tal de maximizar su beneficio. Entonces, bueno, planteando aquí las derivadas con respecto a x1 y x2, obtendríamos que nos da p por df en dx1 menos w1 igual a 0, y p por df en dx2 menos w2 igual a 0. Entonces, df en dx1 y df en dx2, es decir, las derivadas parciales de la función de producción en los factores productivos, corresponden a las productividades marginales. ¿Ya? Entonces, si nosotros vamos a nuestra pizarra, habíamos dicho que dpi en dx1 corresponde a el precio de mercado por la derivada parcial de la función en x1 menos w1. Y eso es igual a 0. Bueno, de igual manera, para el beneficio con respecto a x2, lo que nos quedaría el precio
por la derivada parcial de la función con respecto a x2 menos w2. Y esto sería igual a 0. Entonces, lo que yo les dije es que la productividad marginal del bien y corresponde a la derivada parcial de la función de producción en el bien y. De tal manera que esto nos quedaría despejando P por productividad marginal del bien 1 es igual a W1 y por lo tanto productividad marginal del bien 1 tendría que ser igual a W1 partido en P. Y por otro lado, producto marginal o productividad marginal del bien 2 es igual a W2 partido en P. Entonces, si volvemos a la ayudantía, podremos notar que la productividad marginal se iguala entonces ahora a el salario nominal dividido en el precio de mercado. Esto se conoce como salario real. Y en este caso, bueno, eh, le voy a explicar un poco lo que es nominal y real. En verdad no tiene mucha ciencia, lo único que tienen que saber es que lo nominal es en términos de plata, de términos de unidades monetarias. Por ejemplo, ¿cuánto te pagan por trabajar? En este caso W1. Y el salario real sería W1 partido en P. En este caso no te está diciendo cuánta plata tienes, sino cuántos bienes y servicios tú puedes acceder. Por ejemplo, cuando nosotros teníamos en utilidades la restricción presupuestaria, que los vértices siempre nos daba, o bueno, digamos la máxima cantidad de un bien, por ejemplo, estaba dado por I partido en su precio. Entonces, eso sería, en este caso, el salario real, ¿ya? Y el nominal sería en términos de unidades monetarias. Bueno, básicamente eso. Entonces, maximizando en el largo plazo, podremos variar ambos factores productivos para obtener entonces estas ecuaciones. Lo otro importante de esto es que la productividad marginal se tiene que igualar a esta razón, ¿ya? Porque si, por ejemplo, si yo le estuviera pagando el precio por la productividad marginal mayor que el trabajo, entonces no sería eficiente. Y de igual manera, si el precio por la productividad marginal sería menor que el W1, entonces tampoco sería eficiente. La eficiencia se da siempre y cuando estén en condiciones de igualdad. Bueno, más adelante igual explicaré eso, así que tampoco se preocupe. Bueno, en el corto plazo, las firmas no pueden variar todos sus factores productivos debido, digamos, a una escasez de recursos. Por lo tanto, consideraremos fijo en este caso al menos a una de las variables. ¿Ya? Como tenemos dos, tenemos que dejar fija una, que sería en este caso x2. También podría ser x1, pero en verdad el análisis es el mismo. Entonces, como tenemos fijo x2, la única forma de maximizar nuestros beneficios es a través de la variación de x1, con tal de maximizar estos beneficios. Por lo tanto, ahora nos quedaría P por la función de producción, que ahora solo depende de x1, ya que x2 será una constante, menos los costos asociados, que también solo dependen de x1, ya que x2 será una constante. En este caso, los costos tienen asociados una parte variable y una parte fija. Más adelante y en otras ayudantías también se explicará con mayor detenimiento. Bueno, de esta manera nosotros podemos maximizar solo con respecto a x1, obteniendo que el producto marginal es igual a el salario real del bien o del factor 1. Y con respecto a la pregunta B, nos dice, explique lo que es el producto marginal y el producto medio, y establezca la relación entre ambos. Bueno, entonces el producto marginal, que ya habíamos definido que era la derivada parcial de la función de producción con respecto al factor productivo, corresponde al producto adicional que me otorga comprar una cierta unidad adicional o ciertas unidades adicionales del factor productivo X sub I. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una cantidad producida de 50 y si yo aumentara, no sé, en una unidad mi factor trabajo, es decir, si contratara un trabajador adicional y ahora mi producto total aumenta a 52, entonces la productividad marginal de ese trabajador sería 2. Bueno, y claramente esto no es una constante, sino que empieza creciente y va disminuyendo con respecto al tiempo.
Por otro lado, el producto medio corresponde a la, digamos, como a la producción que en promedio me da una unidad del factor productivo XY. Si, por ejemplo, yo tuviera 50 productos o 50 bienes que ya producí y yo utilicé 25 factores productivos, por ejemplo, de trabajo, es decir, si hubiera tenido 25 trabajadores, entonces en promedio cada trabajador me entregaría un producto medio de 2 unidades. Bueno, y la relación es que si nosotros tomamos, bueno, despejando de esta ecuación de producto medio, xy por producto medio de y es igual a la función de producción, y nosotros la derivamos con respecto a este factor productivo xy, obtendremos lo siguiente. Bueno, la derivada de esto en xy sería la derivada del primero, que es 1 por el producto medio, más xy por la derivada del producto medio con respecto a xy. En este caso lo consideraremos como un producto medio prima, dado que solo depende del factor productivo y. Pero se entiende que es una derivada. Entonces, como yo les iba diciendo, el producto marginal empieza creciente, por lo tanto, por cada factor productivo que yo contrate, mi producto va a ir aumentando, pero va a llegar a un máximo. Y a partir de ese máximo, nosotros podremos, bueno, a medida que aumente los factores productivos, la productividad va disminuyéndose y el producto medio va aumentando. Entonces, si yo, por ejemplo, considero XY como el número de trabajadores y yo contrato acá esta cantidad de trabajadores, podremos ver que lo que me otorga adicionalmente un trabajador adicional es mayor que lo que me están entregando en promedio mis trabajadores. Y por lo tanto, conviene contratarlo. Si obviamente lo contrato, volvemos a lo que está acá arriba. Entonces, en este caso, tendríamos que el producto marginal sería mayor que W1 partido en P. Y en este caso, nos conviene seguir contratando. Bueno, si seguimos avanzando, ¿cierto? Cada vez un trabajador, considerando que X son trabajadores, un trabajador adicional me otorga menos. Y cada vez se va pareciendo más al producto medio. Hasta que llegamos al punto máximo del producto medio, que corresponde cuando la derivada de este producto es cero, su valor máximo, en donde es igual. Y después de esto, si por ejemplo nosotros contratamos esta cantidad de trabajadores, lo que me otorga adicionalmente un trabajador adicional es menor que el promedio de los trabajadores que yo ya tengo contratados. Y por lo tanto, no conviene contratar a este trabajador adicional. Por lo tanto, el óptimo técnico se da cuando las curvas de productividad marginal y producto medio se igualan. En este caso acá. Entonces, igual que producto medio igual a 0, esto nos da 0, nos queda que el producto medio es igual al producto marginal. Eso sería la pregunta 1.